Toca nuestro corazón, Señor, y podamos entender la enseñanza que tú nos quieres mostrar. Te damos honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero de Samuel, capítulo 8. Ya, pastor. Rosita, ¿lo tiene? Muy bien. Luego, ¿me puede marcar Rosita al final? ¿Le marco, pastor? Al final. Sí, pastor. Ya tiene Dora también la cita. ¿Se lo encontró? Rosita también. Yola también. Dani también. Noemí no. Ni nada más. Y tampoco Aldo. Aldo creo que ya lo encontró. Ahí está. Ok. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no tuvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Tener una iglesia no es algo sencillo. Una iglesia no es algo que se puede heredar, ni siquiera se puede crear por cuenta propia. Es Dios el que la levanta, y es Dios el que la dirige. Samuel, el primero de los profetas más importantes después de Moisés, vemos a un hombre que fue fiel al Señor de punta a punta, un extraordinario personaje. Sin embargo, sus hijos no siguieron sus caminos. ¿Qué es lo que pasó? Será cuestión de análisis para otra ocasión, porque el tiempo es corto para lo que queremos platicar, pero sí tenemos que revisar qué fue lo que hizo Samuel o qué no hizo, para que sus hijos, dice que se portaron mal, que se dejaron corromper, se manejaron por cohecho, y fue tal la decepción que el pueblo dijo: ya no queremos jueces, ya lo que queremos es mejor un rey como tienen todas las naciones. Y entonces nos vamos a 1 Samuel capítulo 9, el que sigue, capítulo 9. Dice: había un varón en Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Mecamita. Él tiene un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Hombre arriba, de hombros arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: tomara contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Ustedes conocen lo que sigue de todo esto, porque él, buscando las asnas, conoce precisamente a, al profeta, a Samuel. Y dice aquí que él era un hombre hermoso y que era muy alto. ¿Qué tan alto pudo haber sido este personaje, Mario? ¿Cuánto me diría Samuel? Digo, Saúl. Yo creo que casi 2 metros. Casi 2 metros, ¿verdad? A ver, ¿cuánto medía? Sí, yo pensaba que midiera 2 metros, pastor. ¿Verdad que sí, Rosita? ¿Cuánto le tienes? Pues dice que sobresalía de los demás, pastor, 1,95, algo así. 5, ¿verdad? Vero. Pues no creo. Bueno, no tengo ni idea. Bueno, se van a asombrar de la altura. ¿Saben cuánto medía Saúl? 1,83. Era alto, pero no tan alto. Sin embargo, dice que era más alto que todos los demás. ¿Saben por qué? Porque el promedio de los judíos es de 1,60. Entonces, pues se veía más alto que todos los demás, porque su promedio es de 1,60, 1,65, y medía 1,82, 83. Pues sí se veía más alto que todos los demás. Entonces, esa era la razón. Pero dice pues que, aparte de ser un hombre muy alto, muy corpulento, también era muy guapo. Y es una característica física. Dice la Biblia que Dios había hablado con Samuel para indicarle que iba a escoger él para Israel, el que iba a ser el rey,
pero que le iba a mandar a alguien para que ese que le mandara iba a ser el que iba a escoger. Y entonces, pues, Cis perdió unas asnas, así que finalmente le pidió a su hijo que fueran a buscarlas, y a los demás también les pidió que fueran a buscar las asnas, porque se las habían perdido. Y en el caminar conoce a Samuel, el cual finalmente lo unge. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios estará contigo. Luego bajarás delante de mí. ¿A dónde? ¿A dónde? A Gilgal. A A Gilgal. Gilgal. Entonces Gilgal. descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que he de hacer. ¿A dónde te dijo que tienen que ir? A A Gilgal. Gilgal. A Gilgal. No se les olvide esa parte, ¿sale? Y dice: entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe. Este hombre, Saúl, que su nombre significa pedido de Dios, y del que deriva, por supuesto, Saulo de Tarso, fue el primer rey de Israel, hijo de Cis, hijo del tribu de Benjamín. Reinó en el 1045 al 1010 antes de Cristo, es decir, gobernó por 35 años. Era de un origen humilde, pero de apariencia impresionante y de gran valor. Como muchos líderes, tuvo un inicio bueno, pero fue ungido por Samuel como rey, y hasta ese momento demostró sencillez y generosidad. Sin embargo, en Gabá, donde él nació, los filisteos dominaban principalmente por su armamento de hierro, del cual tenían un monopolio, y aunque como rey Saúl logró vencerlos varias veces, finalmente Saúl fue muerto por los propios filisteos. Saúl tanto tuvo muchos éxitos en la guerra contra los amalecitas, pero causó grandes problemas políticos dentro de su gobierno, y vamos a analizar un poquito el porqué. 1 Samuel capítulo 13, versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. ¿En dónde? En Gilgal. ¿Y quién era el En otro? Gilgal. En Gilgal. En Gilgal también. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 hombres de caballo. ¿Cuántos? 6,000 hombres de caballo. ¿Y cuántos carros? 30,000 carros. 30,000. 30,000 son un montón, ¿no los creen? Sí. 30,000 es mucho más que lo que había en Colonial, mucho más enormes, dice la Biblia: 30,000 carros y 6,000 hombres de caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron al campamento en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en el estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Había que esconderse de la tremenda multitud. Sin embargo, el que inició la batalla fue Jonatán junto con su escudero, el cual se metió e hizo una revolución, y entre ellos empezaron a matar entre unos y otros. Y lo curioso del caso es que Saúl se adjudicó la victoria cuando no fue él el que la inició. Este hombre, Saúl, era de un carácter melancólico y tenía celos enfermizos por David, pero grandes fracasos hicieron sus decisiones arrebatadas, dejando al lado las ordenanzas de Dios, y su caída explica lo erróneo de confiar más en sus dotes personales que en las indicaciones divinas. El profeta Samuel lo molestó en 2 ocasiones para reprenderlo por su desobediencia, y Saúl fue impaciente en Gilgal frente a la guerra contra Amalek al no esperar a Samuel, y él mismo ofreció sacrificio. 1 Samuel capítulo 13, versículo 7 dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y a la de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo le imploraba el favor de Jehová, me esforcé pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste los mandamientos de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, en cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué es lo que pasa con el temperamento de este hombre? Dejé platicarles que para mala fortuna mía, yo conozco una persona así. Él fue mi pastor por muchos años. Y cada vez que paso por aquí, cada vez que leo estas citas, me vienen a la mente las cosas que él hizo por muchos años. De hecho, cuando yo empecé a trabajar pues en el pastorado, él fue mi inspiración, pero para hacer lo contrario de lo que él hacía. O sea, él hacía unas cosas y yo decía, en esa circunstancia que hacía él, pues yo tengo que hacer exactamente lo contrario. Cada vez que pensaba en él, pensé, ¿cómo actuaba él aquí? Y dice, no, lo que él actuaba siempre le fallaba porque siempre hacía las cosas de una manera diferente. Y yo he actuado o pensando siempre en que la forma de actuar era exactamente la contraria a la que él hacía. ¿Por qué razón? Porque personas así son personas que tienen un temperamento, una actitud, una manera de actuar que realmente es muy complicada de poder vivir. Y uno cae en los lazos de gente así. Uno queda atrapado con esa especie de personas. Dice aquí que pasaron los años y hubo una guerra, una guerra por los amalecitas, y él le había dicho, Samuel le había dicho a Saúl, súbete a Gilgal, no, ves a Gilgal, y yo ascenderé, y cuando ahí te vas a esperar 7 días hasta que yo venga y ofrezca sacrificio, porque era importante antes de entrar a la batalla. Dice que había 30,000 carros pues con caballos y había 6,000 personas de pie. O sea, era una multitud tremenda, había muchísima gente. Pero dice aquí que ellos solamente tenían 600 hombres. Nada más 600, era bien poquito contra los 30,000 más los hombres armados. Pues era obviamente terrible y el pueblo estaba tan aterrado que se escondía en las grietas, en las fosas, en donde quiera que hubiese un lugarcito, pues ahí se buscaban porque estaban simplemente aterrados. Y yo creo que en parte pues tendría que razón de ser, porque era una cosa muy tremenda. Sin embargo, esto demostraba en el líder que es el encargado o responsable de ministrar a las personas que crezcan en la fe. Dice que él esperó 7 días y al ver que no llegaba, Samuel, como le he dicho, él mismo trajo o ofreció holocausto. Esto no es algo que tenía que hacerlo él como rey, porque para eso existe el sacerdocio. No puede una persona que no es, él es un rey, tiene que su función como rey, no puede tomar los papeles de sacerdote, no está en su papel, de tal manera que él empezó a ofrecer un sacrificio y cuando estaba en ese sacrificio se aparece Samuel y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Dice, es que yo vi que el pueblo se desertaba y entonces pues ofrecí un sacrificio de paz porque vamos a entrar a la batalla, pero tú no llegas. Entonces le está echando la bronca al profeta porque no había llegado a la hora que se esperaba que él viniera. Pero eso es un error. Una persona que tiene un temperamento así siempre busca una salida. No reconoce sus defectos, no reconoce sus arranques, no reconoce su falta de sensibilidad espiritual e inmediatamente busca a quién echarle la culpa. Luego, dice, esto ocurrió porque tú no llegaste dentro del plazo señalado. Dice, y el pueblo se me desertaba porque tú no venías dentro del plazo señalado y los filisteos estaban reunidos en Migmas. Le dije, ahora descenderé a los filisteos contra mí en Gilgal y yo le he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Es decir, yo hice cosas que tú no hiciste. Yo hice las cosas que debiste haber hecho tú. Es decir, le está embarrando al profeta las cosas que le está haciendo y no está reconociendo en ningún momento que él se adelantó a lo que se le había encargado.
Entonces Samuel dijo: Saúl, locamente has hecho, no guardaste los mandamientos de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová tuviera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre todo su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué es esto? Es la segunda vez que le llaman la atención porque él hacía cosas arrebatadas. Vamos a leer Samuel capítulo 14, 24. Los voy a traer corriendo porque me queda poco, es un poquito de tiempo y tengo que abarcar varias cosas. Dice: pero los hombres que Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que hayan tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciese llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de su vara que traía en su mano, y mojó en un panal de miel, y la llevó a su mano a su boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho juramentar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi pueblo ha turbado el país, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. ¿Cuánto más el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín y tomado de sus enemigos? ¿No se habrá hecho ahora mayor el estrago entre los filisteos? Hirieron aquel día los filisteos desde Mimás hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. ¿Qué está ocurriendo aquí? Este hombre, Saúl, falto de sensibilidad espiritual, en plena guerra, se le ocurre decir a la gente que entren en ayuno. Tal vez se estaba recordando lo que pasó con Josué. Antes de atacar, el pueblo estuvo ayunando. Hicieron la Pascua, hubo la circuncisión y ayunaron. Pero después de que ya había pasado el ayuno, el pueblo se alimentó y entonces fueron a la batalla. Pero él, en plena batalla, le dice: prohibido que alguno coma. ¿De dónde sacó esto? Esto lo saca de una falsa espiritualidad, falta de sensibilidad espiritual. Es una decisión que él tomó basado en lo que él creía. Ningún sacerdote le dijo, ningún profeta le dijo, simplemente él tomó una decisión espiritual en un terreno que no era el suyo. Su terreno era el ser rey, la que dirigiera la batalla contra los pueblos. Las estrategias estaban en su capacidad, pero no la parte espiritual. Eso no estaba dentro de él. Una persona que tiene un temperamento como este se cree espiritual cuando realmente no lo es. Decide cosas que no tienen que ver con Dios, sino con sus arranques, con sus impaciencias, pero perjudican a la gente que lo rodea. Dice que él dijo que cualquiera que tomara alimento iba a morir en plena batalla. Entonces su hijo Jonatán, que no había escuchado esta ocurrencia de parte de su papá, pues vio miel. Dice que con una vara que tenía puso la miel y se alimentó de la miel, y estaba pues dice que la miel le aclaró los ojos, es decir, lo vitalizó. La miel lo vitalizó. Entonces dijo: qué rico que está esto. ¿Por qué? Pues porque tiene hambre, necesitaba calorías, y le llegó pues increíble el que hubiese encontrado miel en el piso. Pero los demás no lo pudieron tomar. Dije: no, es que yo no puedo hacer esto porque tu padre dijo que cualquiera que comiera de esto iba a morir. Dice: es que mi papá lo actuó en locura, estuvo mal. Y no es que estuviera criticando a su papá, sino que es que no era lo correcto esto, sino que esta victoria había sido plena si hubiéramos estado bien alimentados. Y dice que entonces siguieron pues persiguiendo a los filisteos, y cuando tomaron el botín, dice que tomaron ovejas y vacas y becerros, y era tal su hambre que los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Así que era algo mucho más grave todavía, porque ya el pueblo había levantado la ley que establecía que no se puede comer la carne junto con la sangre. Entonces dice que ellos, y además se la comieron hasta cruda. O sea, se volvió una desesperación por comer, que hicieron una cosa increíble, y todo el pueblo sabía que estaba mal.
Ninguno puede decir que no había escuchado esto, porque durante toda su vida son enseñanzas que se llevan por generaciones, que no debía estar alimentándose, o sea, comiéndose la carne junto con la sangre, ni tampoco con la leche la leche del cabrito. Vamos a Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subías a Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aúns de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué es lo que tenía que destruir? Aldo. Hombres, mujeres, niños, vacas, camellos y a todo asno. Todo lo que tuviese vida. Dice: y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos: idos y apartados y salid entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. La orden no era esa. La orden era: destruye todo lo que tiene, todo, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños de pecho, ovejas, vacas, camellos, todo lo tienes que destruir. Pero dice que tomó vivo al rey Agag y también mató a filo de espada a todos los demás, y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. No era la indicación esta. Se le dijo que tenía que hacer las cosas, pero no estaban haciendo esto. Hicieron cosas incorrectas. Y se vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey. Fíjense lo que dice Jehová. Dice: me pesa haber puesto a Samuel por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se ha pesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí, ¿vieron lo que dice aquí? Se levantó un monumento. Dice: y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante, y descendió Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú, Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Lo había cumplido o no lo había cumplido, Yolanda? No. Samuel entonces dijo: ¿por qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? Y Saúl dijo: de Amalek los han traído porque el pueblo, ¿quién? El pueblo. El pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas. Pero qué descarado. O sea, esta clase de temperamento no reconoce sus culpas, sino que ahora se las echó al pueblo. El pueblo fue el que lo hizo. El pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, a tu Dios. Por lo demás, lo destruimos. O sea, él está diciendo que lo que él hizo lo hizo con conciencia de que era para el servicio a Dios. Esta es la parte espiritual que me preocupa, porque las personas hacen su voluntad y luego se lo dosan a Dios, primero lavándose las manos de que ellos no fueron, sino que fue el pueblo. Lo hizo porque el pueblo se lo pidió. Y luego la otra es que es inocente de toda culpa y embarra a todas las personas en sus problemas. Eso no es correcto, eso está mal. Y dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso era falso. ¿Acaso no estaba la conciencia en él para saber que lo que estaba haciendo estaba faltándole a Dios? Una persona con un temperamento, que ese es el espíritu de Saúl, es una persona que justifica sus actos, pero hace su voluntad constantemente. Así, ese es el espíritu. Es un espíritu chocarrero del demonio
que está entre la gente, entre los creyentes y aún entre los pastores, porque está en un nivel de liderazgo, pero hace su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque no quiere. Él hace lo que él quiere y justifica todos sus actos. ¿Por qué haces esto? Ah, por esto, pero estaba mal. No, no es por esto, eso fue por esto. O sea, justifica todo. Nunca le va a decir, sí, me equivoqué. Aquí sí se dan cuenta en las cosas que ha hecho mal Saúl. ¿Cuántas veces ha pedido perdón? Sí, me equivoqué, efectivamente, me adelanté, hice incorrecto, tomé una decisión. ¿En qué momento él reconoce haber hecho algo malo? En ningún momento. ¿Por qué razón? Porque su corazón egoísta está siempre para hacer lo que él quiere y no pide jamás perdón por nada de las cosas que él hace. De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Por lo demás, lo destruimos. Lo demás sí lo destruimos. O sea, hice tu voluntad. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, o sea, así fue como empezó, era una persona que se sentía tímido, inferior. Dice, aunque tú eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, que ha vuelto que ha vuelto el botín, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Vean, aferrado en su macho, dice Arun, aferrado en su rollo. Yo hice lo correcto. Fui a la misión de Jehová, que me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, él no, el pueblo tomó el botín, del botín ovejas y vacas, y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¡Qué barbaridad! ¿Conocen a gente así? Personas que, lejos de reconocer sus errores, embarran sus problemas hacia las personas. Yo estoy asombrado de esta clase de espíritu que tiene una cara, porque no se nos olvide que era un hombre de 1,83, que era muy guapo, de espaldas muy altas, muy anchas, y que era muy fuerte y muy valiente. Pero era un hombre que, aunque él en un principio era tímido, y luego después fue creciendo con el tiempo de su egoísmo, empezó poco a poco a crecer, hasta hacerse fíjense, en esta guerra que tuvo contra los filisteos, él se hizo, dice el versículo 12, se levantó un monumento. Él mismo se levantó un monumento. ¿Por qué? Porque se estaba diciendo que él había hecho, o él había logrado la victoria. La victoria no era de él. Ninguno de los antecesores de él había algunos dicho que la victoria era de él. Jamás ninguno. Ni Moisés, ni Josué, ni los jueces, ninguno. Pero él sí se adjudica algo y hasta se hace un monumento. ¿Por qué razón? Porque él decía, este es un monumento de victoria, porque gané la batalla. Y todo lo que, fíjense, él pensaba que todo estaba bien, pero para Dios todo lo que hizo estaba mal. Ese es el problema. Que la gente piensa que hizo las cosas bien, pero ante los ojos de Dios todo está mal. Oh, eso es tremendo. Qué horrible. Dice, versículo 22, dice, Samuel dijo, se complace Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado, la adivinación es la rebelión, como ídolos, idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que ya, o para que no seas rey. ¡Qué increíble! Esta clase de temperamento puede abarcar a cualquiera de los otros temperamentos, porque es un espíritu que gobierna sobre la gente. El espíritu de Saúl es violento. Deje platicarles que era tímido en un principio, pero conforme fue creciendo su egoísmo, empezó a crecer en cosas, intentó matar varias veces a David, intentó incluso hasta matar a su hijo Jonatán. Este hombre, en su violencia, que causó terror en Samuel.
Samuel, Dios le dijo, ve y unge a David, y dijo, no, porque cuando lo escuche Saúl me va a matar. Y entonces vemos que el propio Samuel le tenía temor a este hombre. ¿Por qué? Porque es violento. Un espíritu así es violento. No se le puede decir nada porque luego arranca en corajes, en berrinches, en venganzas. Es mentiroso, manipulador, controlador, egoísta, rebelde. Nunca pierde. Siempre dice tener razón. Siempre justifica sus errores. Como resultado, él, su familia y su entorno son infelices, inseguros, viven tristes y en camino a la pobreza. Intenta agradar a Dios, agradando a la gente. Es chantajista y regularmente termina en la soledad. Nos demuestra aquí su gran religiosidad y mezcla la voluntad de Dios con la propia. Este espíritu está en todas las iglesias y es un espíritu que puede causar división en las congregaciones. ¿Por qué razón? Porque pues tiene una apariencia. Dice que ese hombre era muy alto, era muy guapo y ¿saben qué? Pues que tenía un carisma. Son carismáticos porque llaman la atención. Al tener un temperamento como este, llama la atención, son atractivos, o sea, no hombres o mujeres, llaman la atención, pero su entorno, su mover en su corazón siempre es destructivo y terminan en cosas tremendas. Esto puede ocurrir en las iglesias, como en los trabajos, en el vecindario, entre la familia, y algo que tenemos que aprender a entender es que no te veas reflejado tú en este temperamento, que no seas tú el que se diga, tú tienes el espíritu de Saúl, tú eres el espíritu que es violento, que es mentiroso, que es chantajista, que es manipulador, que controla, finalmente es egoísta porque hace solamente las cosas que le competen o que le gustan. Siempre es una actitud rebelde, no se sujeta a lo que se le dice, dice que sí se sujeta, pero no se sujeta. Dice que sí hace, le pregunta, ¿qué estás escuchando? Escucho balido de animales. Ah, no te preocupes, el pueblo los perdonó. ¿Pero cómo? El pueblo no iba a perdonar nada que él no perdonara primero. El pueblo estaba bajo las órdenes de él es el responsable, no podía ahora decirle que ellos fueron los que hicieron el pecado cuando él mismo lo cometió primero. Vamos, no iba a reconocer jamás en todo lo que acabamos de leer, de esa parte, no hay ninguna parte que diga, efectivamente me equivoqué y voy a cambiar. Eso no ocurre. Un temperamento así es duro, es una roca, y hasta que llega el momento en que termina como, es un temperamento así, solo, apartado, nadie quiere estar con él o con ella, no quieren saber nada de las personas porque ya dañó a mucha gente. Esta clase de personas lastima a las personas. Yo recuerdo o sé de mucha gente que estuvo con nosotros en la misma congregación por muchos años y no conozco a ninguno que no esté herido. Todos con los que hemos hablado, y no estoy buscando nada, pero han llegado, hemos platicado por teléfono, nos hemos encontrado, por alguna circunstancia han ocurrido, pero no hay ninguno que hable bien de lo que fue que fue el líder de la congregación. Todos han sido heridos. Todos, ¿dónde? Lastimados. Todos han sido lastimados. Han sido, son heridas que te causan una muerte espiritual. Muchos de ellos ya no quisieron saber nada de Dios. No, ya no quiero saber nada de Cristo, ya no quiero saber nada de iglesias, de nada, porque esto que hemos vivido es simplemente espantoso. Lo que yo viví, cómo me trataron, qué fue lo que hicieron, cómo hablaron de mí, cómo me exhibieron, cómo me quitaron. O sea, hay una serie de quejas extraordinarias por una sola persona que manejó esto. Y uno dice, pero ¿por qué ocurre estas cosas? Porque no nos apegamos a lo que dice la palabra. Porque no existe la sensibilidad como para reconocer cuando te está saliendo de control. Qué bueno que tienes esposa, que tienes esposo. Yo creo que tienes alguien que está arriba de ti, al que te sujetas. Pero este hombre, a pesar de que Samuel era el profeta, no se sujetaba a Samuel. Varias veces le tuvo que llamar la atención porque simplemente no escuchaba nada. Decía que se iba a obedecer y decía, no, yo obedecí, yo hice todo lo que se me cargó. No es cierto, no hacen nada. ¿Y saben por qué se ve esto? Por los resultados. La forma de ver cómo viven cómo tienen sus vidas
sus familias, sus casas, su economía, su salud, su relación, demuestra qué tan cerca o no estás de Dios. Una persona que se acerca con el Señor es imán, es algo que trae, es algo que jala, es algo que invita. Pero personas así, todo lo contrario. La gente que cercanos a ellos, lo que quieren es, mejor por mover las distancias, alejarse de personas así. Ese es un espíritu que tenemos que erradicar en la congregación, pero todos tenemos que vernos ante este espejo, todos, para que no seamos así, no sea que una de estas partes sea la nuestra. No es que yo quiero vivir una vida con sencillez, con humildad, sujeto, obediente, vamos, no quiero hacer mi voluntad ni salir con las mías, sino hacer lo que Dios quiera y hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, aunque no me guste, si es que no me gusta, finalmente es lo correcto para mi vida. Entonces, con el tiempo, Dios les bendiga, nos vemos el próximo, ¿qué? Viernes, el próximo viernes. Pásenla bien. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Muy bien. Adiós. Buenas noches.